Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Juliette Oliveira. Soy editora en portugués de la revista Ámbitos. Les doy la bienvenida a esta mesa redonda del Congreso Nodos del Conocimiento. Hoy vamos a hablar de un tema que interesa mucho a los investigadores académicos que asisten a este congreso, que es las revistas académicas. Para hablar de ellos, reunimos aquí una mesa de expertos internacionales de diferentes universidades de Latinoamérica y que cuentan con una relevante trayectoria en el área de la edición y coordinación de revistas académicas y científicas. Nos acompañan en esta mesa el doctor César Jiménez Llanes, Rosalba Carrillo Fuentes y Adela Ruiz. El doctor César Jiménez Llanes es doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma de Baja California, es licenciado en Comunicación Social y periodista por la Universidad de la Frontera de Chile, es director de la revista académica Culturales y investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California. Sus líneas de investigación están relacionadas con la comunicación y los procesos sociales, la estructura académica y los estudios socioculturales. Es miembro fundador de la Academia Mexicana de Teoría y Filosofía de la Educación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado en diferentes publicaciones, entre las más recientes están la coordinación de dos libros. Uno de ellos es Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades en México, Realidades, Experiencias y Expectativas. Y el siguiente es Escritura Académica con Perspectiva de Género, propuestas desde la comunicación científica, coeditado por la Universidad de Sevilla y la Universidad de México. Así como artículos científicos publicados en reconocidas revistas de Latinoamérica, como la Revista Mexicana de Sociología o también la revista Opción de Venezuela. Bienvenido, doctor César Jiménez. También tenemos con nosotros hoy desde México a Rosalba Carrillo Fuentes. Rosalba cuenta con 34 años de experiencia en el campo de la edición. Desde 2018 es editora académica de la revista Estudios Sociológicos del Colegio de México. Ha sido editora académica de la revista Mexicana de Sociología del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 2018 y 2017. Es miembro fundador de la red de editores de revistas científicas y arbitradas de la Universidad Autónoma de México en 2013. Además, es autora de diferentes publicaciones relacionadas con revistas científicas, entre ellos el capítulo titulado ¿Cómo se conforma una revista científica y arbitrada?, así como otro artículo publicado en la Revista Mexicana de Sociología que trata de los editores asistentes. Y desde Argentina estamos acompañados por Adela Ruiz. Buenas tardes, Adela. Adela es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y diplomada en Políticas Editoriales y Proyecto Cultural por la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora general de revistas científicas de la Universidad Nacional de La Plata, donde también es directora de publicaciones científicas en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y profesora de diferentes asignaturas relacionadas con la edición en la misma facultad. Asimismo, es asesora en sistemas de evaluación de revistas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y asesora en criterios de edición científica del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires. Como podéis ver, es una mesa con una altísima calidad y una amplia experiencia de la que vamos a aprender aquí mucho hoy. Para empezar la ronda de preguntas y comentarios, empezamos con el doctor César Jiménez. Buenas tardes, gracias por venir a esa mesa, por participar de esa mesa. Quería que nos comentara un poco
¿En qué consiste la labor de edición de una revista científica? Hola, buenos días, buenas tardes, Juliet y Rosalba, Adela. Muchas gracias a la organización del Congreso Nodos del Conocimiento 2021 por abrir la oportunidad de poder discutir estos temas que son súper importantes y relevantes para los académicos y para los investigadores en todas las universidades, ¿no?, del mundo, en especial los investigadores y académicos y académicas de Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y estoy seguro de que va a ser una conversación muy interesante. Bueno, me toca hoy en día ser el director de la revista Culturales, una revista mexicana avalada por CONACYT, que es la instancia, ¿no?, científica a nivel de política pública que valida un poco las publicaciones académicas. La revista Culturales básicamente está en el ámbito de los estudios culturales y los estudios socioculturales y algunas disciplinas asociadas que tienen que ver con la comunicación social, la antropología, la sociología y varias otras disciplinas que se asocian a los estudios culturales, ¿no?, al campo de los estudios culturales. La revista funciona desde el año 2005 ininterrumpidamente. Y pues bueno, la labor en términos generales es bastante compleja y creo que mis compañeras no me dejarán mentir que básicamente la estructura administrativa y logística que tiene una revista en Hispanoamérica y sobre todo en Latinoamérica es muy distinta a la infraestructura o la estructura que tienen las revistas en Estados Unidos o en Europa. Que básicamente aquí las revistas funcionan con una o con dos personas, ¿no? Personas que llevan a cabo casi todo el trabajo editorial, a diferencia de otros grupos editoriales donde tienen muchísimo personal que se dedican a todo el proceso. Básicamente aquí lo que hacemos nosotros está en manos de dos o tres personas y que llevamos a cabo finalmente todo, desde elaborar o establecer políticas de envío, ¿no? Las políticas editoriales a recibir los artículos, a darle seguimiento, a enviarlos a dictaminar para luego prepararlos y hacer el dictamen y prepararlos para, en caso de ser aprobados, ¿no?, publicarlos. Básicamente es una labor bastante que requiere mucho tiempo, a veces se torna un poco pesada dependiendo de la demanda que tenga la revista y hay distintos momentos, ¿no? Hay meses donde hay mucha demanda y hay meses donde la demanda es menor, pero regularmente se mantiene un trabajo constante. Y en este caso, pues básicamente el problema, o bueno, no sé si problema, pero una situación que se da regularmente en esta labor tiene que ver con esta idea de que las personas que estamos detrás de la revista además tenemos funciones académicas y de investigación y al mismo tiempo estas funciones administrativas donde tenemos que estar al tanto de la revista y mantenerla en cierto modo vigente y actual. Ahora, la labor se centra básicamente en darle visibilidad a la revista, darle peso a la revista, es decir, que los artículos que llegan tengan la calidad necesaria para generar la discusión y establecer el conocimiento en la disciplina, dependiendo de las comunidades académicas que se acerquen a la revista, que consulten la revista. Básicamente la presión está en tener un buen producto, ¿no?, en ofrecer un buen producto hacia la comunidad científica, hacia la comunidad que consulta la revista, regularmente tanto estudiantes como docentes o investigadores o investigadoras, que puedan encontrar de verdad artículos novedosos, artículos actuales, artículos con profundidad, con calidad, y entonces para ello se establecen ciertos lineamientos, se establecen ciertos momentos de revisión
y se cuenta también con una cartera de dictaminadoras o dictaminadores y árbitros para cumplir con esa tarea, ¿no? Hoy con el tema de la digitalización sobre todo, pensemos que sobre todo en México y bueno, en varios países de Latinoamérica, estamos hablando de que hoy la mayoría de las revistas son digitales, pero no ha sido un proceso, no ha sido un proceso tan largo, ¿no? O sea, pasaron a ser digitales hace muy poquito, hace 5 o 6 años empezaron con mucho más auge las revistas digitales, la mayoría éramos impresas en su momento, la distribución, el trabajo era totalmente distinto a como se hace hoy. Incluso los tiempos de publicación o las formas de publicación han cambiado y eso supone también otro trabajo, otra lógica. Tenemos encima también varias cuestiones a nivel internacional que tiene que ver con la ciencia abierta, que tiene que ver con las acreditaciones, que a veces también tienen cierto peso. Bueno, tienen bastante peso en realidad hoy en las revistas científicas, sobre todo para la demanda, es decir, si la revista tiene ciertos índices, está alojado en ciertos sitios, tendrá mayor o menor demanda, dependiendo de las acreditaciones que deban cumplir las y los autores. Entonces, igual la dinámica ha cambiado. Pensar en una revista impresa tenía una lógica y ahora pensar en una revista digital tiene otra lógica, ¿no? Y eso ha hecho cambiar por completo la forma en que pensamos hoy en día en hacer ciencia. Y al mismo tiempo también saber que esta estructura que tenemos las revistas latinoamericanas que trabaja con muy pocas personas, con gente que no están dedicadas al 100% a la revista y que además cumplen con otras funciones, tiene que ver también que la mayoría de las revistas en Latinoamérica, sobre todo las de ciencias sociales y humanidades, no cobran por publicar, a diferencia de revistas en Estados Unidos o en Europa, que regularmente tienen ciertos criterios y ciertos cobros o APC que les cobran a los autores para poder publicar el artículo. La mayoría de las revistas en ciencias sociales y humanidades en Latinoamérica no cobran. Entonces es un trabajo ad honorem. Los evaluadores también lo hacen simplemente por estar vigentes, por apoyar el desarrollo de la ciencia, la generación del conocimiento. Entonces hay toda una estructura completamente distinta a la cual nos enfrentamos hoy en día en la edición y en la publicación de artículos académicos. Pues básicamente lo que ven los autores o los lectores es un artículo publicado, es un diseño, algunos con mucha demanda, otros con un poquito menos, pero hay mucho trabajo detrás y las lógicas de funcionamiento también son muy interesantes. Pero básicamente pues la labor de la edición de una revista científica hoy en día pues pasa por dos cuestiones importantes. Una tiene que ver con las plataformas, todo lo que tiene que ver con el proceso digital, el proceso editorial en sí y un poco las acreditaciones, ¿no? Que le van a dar un poco este sello de calidad a la revista. Creo que esos tres puntos son los más importantes o los medulares hoy en una revista académica, ¿no? El proceso de maquila, por llamarlo de alguna forma, sin que suene peyorativo, que tiene que ver, que está asociado a las plataformas y a la forma de llevar a cabo la revista, todo lo que es el proceso editorial, con la recepción, con las normas, con el arbitraje, con la maquetación, con la publicación del artículo y finalmente el tema de las acreditaciones, como les comento, que es algo de peso hoy en día, que se está discutiendo constantemente, pero que en cierto modo le dan el sello de calidad y al mismo tiempo le ofrece la visibilización necesaria a los artículos académicos. Gracias, doctor César Jiménez. Bueno, pasamos a Rosalba Carrillo Fuentes, que nos cuente un poco su experiencia, su labor como editora con tantos años de experiencia en revistas científicas. Rosalba, bienvenida. Perdona, Rosalba, el micrófono. Gracias. Perdón, mucho gusto.
muy contenta de estar aquí hablando de lo que más me apasiona en la vida, una de las cosas que más me apasionan en la vida, que es la edición. Me congratulo de decirles que a pesar de que en América Latina no haya escuela para editores propiamente, nosotros en el Seminario Permanente de Editores que se organizó desde hace 7, 8 años, hemos estado en capacitación continua para todas las exigencias, las demandas de la edición científica. Por eso ahora, y después de muchos años y después de muchas protestas inclusive, nos podemos denominar editores académicos que luchan, que hacen juegos malabares todos los días, porque a veces no tenemos las condiciones laborales óptimas. No es mi caso, afortunadamente. El Colegio de México es uno de las instituciones que ha reconocido ampliamente la labor del editor académico. El Colegio de México edita 9 revistas y cada revista tiene un diferente editor que se puede ya denominar así. Ya no está la duda de que si eres asistente, de que si eres editor, de que si eres, qué eres en la vida, ¿no? Ya tenemos esa especialidad como editores académicos, no reconocida académicamente, pero sí reconocida en la práctica. Como les digo, el editor se enfrenta cotidianamente a juegos malabares. La recepción y la supervisión de todos los artículos que llegan cotidianamente es súper estricta. El proceso de revisión de un artículo es muy complejo, lleva mucho tiempo, como bien lo decía César, hay muchísimo trabajo detrás. En el caso de la revista Estudios Sociológicos, tenemos un comité científico conformado por 11 personas. Todos ellos revisan los artículos que llegan, designados por el por el director de la revista, según el tema de la especialidad de cada miembro, y de allí se asignan los dictaminadores. La revista cuenta con una cartera de 2,500 dictaminadores en sociología y especialidades afines, y pues de allí empieza la búsqueda, que a veces es muy ardua, porque los dictaminadores acepten. También ha sido un tema de discusión el hecho de si pagar o no pagar a los dictaminadores para que acepten de manera más fácilmente la dictaminación. En mi experiencia de 15 años como editora académica, 34 años como editora de diversas publicaciones, a los dictaminadores que se les ha ofrecido el pago, no les interesa, porque lo que no tienen es tiempo. Entonces, muchas veces el proceso de pago a un dictaminador tiene que pasar por el tema de la burocracia administrativa en las universidades, y ellos me dicen, prefiero no. En mi experiencia, cuando un dictaminador acepta, muchas veces es porque genuinamente les interesa el tema. De allí que yo siempre recomiendo a los autores que en el resumen se esmeren sobremanera, porque eso es lo que van a leer los dictaminadores en principio para aceptar o no la dictaminación. Entonces les tienen que vender que el artículo que están presentando de verdad es muy bueno. Por otro lado, nosotros, una vez que aceptan los dictaminadores, pasa el texto, que también esa es una recomendación directa a los autores,
tienen ellos que hacer una carta en donde digan de qué manera están atendiendo los dictámenes, porque muchas veces no lo hacen. Entonces es regresar la correspondencia y decirle, ya me entregaste tu versión con las correcciones con base en dictámenes, pero no me estás diciendo qué hiciste, y estás obligado a ello, porque si tienes dictámenes condicionados, tienes que responder a esas observaciones que te están haciendo los dictaminadores. Después pasamos al proceso de edición, de corrección de estilo. Hacemos hasta 3 lecturas de los artículos con correcciones editoriales, con homologación de los criterios editoriales, con homologación de... tenemos nosotros un estilo bibliográfico, la revista ha trabajado en ello. También ha sido una demanda constante, una discusión constante entre las revistas, poder homologar con un sistema de citación para que los autores no estén trabajando doble, porque también eso demanda mucho tiempo. Y justamente lo comentaba César, aquí estamos también luchando contra el tiempo, porque estamos hablando de que desde la recepción de un artículo hasta que este se publica, puede pasar hasta un año o un año y medio, muy al pesar de la revista, porque pues nosotros estamos pugnando porque la publicación sea lo más expedita posible, pero tenemos una larga cola de artículos aceptados para publicación y tenemos una demanda muy, muy grande, y además entendemos la premura o la presión a la que están sometidos los autores con este famoso publica o perece. Entonces, también la revista entra a esa lucha, entra a ese esfuerzo con la consigna de que tiene que ser la óptima calidad, porque nos debemos a los lectores, que son lectores finalmente especializados, como bien decía César, son estudiantes en formación que se forman con esos artículos. Entonces todos ellos están demandando una óptima calidad. Asimismo, esa calidad es a la que nos tienen muchas veces sometidos los índices, pero finalmente quien da la pauta para reconocer la calidad de una publicación son finalmente los lectores. Bueno, pues por ahora comento esto y les agradezco mucho su atención. Estamos aquí. Gracias, Rosalba. Ya vamos siguiendo con el diálogo. Adela, perdona, podría comentar su experiencia y su labor en la edición en las revistas científicas. Bienvenida, Adela. Gracias, Julieti. Bueno, muy buenas tardes a todos, a César, a Rosalba, y naturalmente agradecer a la organización del Congreso la invitación a poder participar. Bueno, como contaba Julieti, yo estoy en algunos espacios editoriales más allá de estar como editora en una revista en particular, que es la Revista Argentina de Estudios de Juventud. En el último tiempo estoy en espacios que coordinan publicaciones científicas. En la Universidad Nacional de La Plata hay una coordinación general. En esa coordinación general tenemos en este momento, de acuerdo al último relevamiento que hicimos en octubre, 70 revistas arbitradas, revistas que se editan de distintas facultades, centros de investigación, cátedras, espacios del rectorado, con múltiples disciplinas y enfoques, sobre todo vinculadas a las ciencias sociales y humanas, pero también tenemos de otras disciplinas. Entonces, en realidad, yo pensaba un poco al momento de plantear esta intervención como la experiencia desde, por ahí no específicamente lo que es una revista en particular, porque como me sospechaba mis colegas iban a dar cuenta de este proceso también, sino también me parece la importancia que tiene cuando uno, digamos, piensa políticas o estrategias comunes a las publicaciones, sobre todo cuando están inscritas dentro de una institución. Específicamente en lo que tiene que ver con los procesos de edición que llevan a cabo las revistas, comparto plenamente lo que dijeron César, Rosalba, creo que también ambos pudieron haberse explayado en todo lo que venían contando.
hay una realidad que es la escasez de integrantes para los equipos editoriales, la escasez de recursos, los problemas que esto genera con el tiempo, porque además, como planteaba Rosalba, ¿no? O sea, los tiempos que tenemos, que muchas veces no son los que querríamos, pero producto de los recursos y de, creo que planteaba César, de las muchas otras cosas que hacemos, además de los procesos de edición o de estar a cargo de revistas, hacen que por ahí no sea lo ideal. En este sentido, a mí me gustaba poder resaltar algo que nos parece importante, que siempre tratamos de propiciar desde la coordinación de las revistas, para sumar a lo que mis colegas dijeron, que tiene que ver con lo que nosotros solemos llamar como un proceso para sumar algo más a lo que hacen las revistas, ¿no? Como un proceso de alfabetización de los autores. Creemos que además de toda la carga que tienen las revistas encima, de todo este proceso de recibir, de enviar a referato, como decía Rosalba, nosotros lamentablemente no tenemos una base tan nutrida de evaluadores, es uno de nuestros principales demoras, la confirmación de los evaluadores, que luego se cumpla con los tiempos, pero además de todo esto, a nosotros nos parece que las revistas desempeñan un rol importante en la alfabetización de autores, pero no en el sentido de cómo indicarle a un autor cómo se hace un artículo. Eso los autores lo saben, o sea, los investigadores saben que forma parte de su labor la confección de artículos científicos que den cuenta de estos resultados. Sino porque, y retomo acá una de las cosas que planteaba César, que retomó esto que dijo, bueno, las revistas fueron impresas hasta no hace mucho tiempo, esta modalidad impresa tenía determinadas lógicas, tiene algunas lógicas que todavía se arrastran, y simultáneamente las revistas electrónicas son un producto que cambia rápidamente, que está constantemente incorporando nuevos recursos, que cuando uno cree que más o menos alcanzó un piso donde aparecen cosas nuevas, se modifican las lógicas de producción, las dinámicas, los requisitos de las bases de datos, los recursos de las plataformas, etc. Entonces lo que nos parece es que la revista en todo este proceso y en su vínculo con los autores, porque nosotros tenemos, la verdad que tenemos vínculos bastante estrechos comparando a veces con otros procesos editoriales, tenemos vínculos estrechos con los autores, es decir, terminamos siempre los procesos como con un ida y vuelta normalmente de agradecimiento, no hemos tenido mayores inconvenientes en cuanto al producto final. Esto incluye la explicación, nos parece importante, insisto, a los autores, muchas de las cosas que no tienen forma de saber si uno no explica el porqué de ciertas incorporaciones, el porqué de ciertos cambios y por qué se necesita, digamos, que ellos participen de estos procesos. Doy un ejemplo. La Universidad Nacional de La Plata ofrece DOI a sus artículos desde el 2017. Cuando nosotros nos planteamos la construcción del DOI, que además se esperó, ustedes deben saber que la Universidad Nacional de La Plata tiene gran cantidad de facultades, o sea, las facultades son universos en sí mismos, o sea, se esperó a que desde el rectorado se generara, digamos, esta política precisamente para que fuera una política institucional. Tuvimos que plantearnos cómo construir el DOI. Al momento de plantearnos cómo construirlo, dijimos, bueno, a ver, vamos a aprovechar esta posibilidad para cambiar el sistema de paginación de las revistas. Nosotros no las paginamos más a las revistas de manera secuencial, del primer artículo al último, sino que hemos pasado al sistema de numeración de artículos, el que se construye con E021, E022. A partir de este número, más el ICCN de la revista, construimos el DOI. Entonces los artículos pasaron a tener obligatoriamente un número particular que a su vez era el que nos permitía construir el DOI. Este tipo de cosas nosotros las explicamos a los autores y les explicamos por qué sus artículos tienen un número de artículo y no una paginación secuencial. Les explicamos la importancia del DOI, porque muchas veces sucede que nosotros como editores estamos como sumergidos en un mundo. Yo tengo compañeras que siempre dicen, ya empezaste a hablar en siglas. Empezamos, es como un mundo de siglas, que nos parece importante, digamos, poder como socializar también. Entonces hablaba esto de, bueno, a ver, cambia también el criterio de las secciones, a diferencia de lo que sucedía con las secciones en las revistas impresas, no sucede lo mismo en las revistas electrónicas. También con un sistema que afortunadamente estamos generalizando bastante, que es el de la publicación continua.
hemos logrado que que gran parte de nuestras revistas tengan un proceso de publicación continua y por lo tanto tienen una convocatoria a recepción de contribuciones permanente. Entonces esto también lo explicamos, porque probablemente les suceda que muchos autores, bueno, pero ¿cuándo está abierta la convocatoria? ¿Cuándo lo puedo mandar? ¿Cuándo sale el número? ¿No? Como ciertas lógicas que están todavía en muchas revistas, pero que sabemos que las revistas electrónicas naturalmente tratan de modificarlo por esta necesidad de ir actualizando constantemente. Y sin ir más lejos, las propias plataformas. Nosotros tenemos nuestras revistas, se gestionan y se publican mediante el OJS, el Open Journal System, y acá también tenemos un proceso de explicación y de acompañamiento a los autores, porque sabemos que por ahí los autores más jóvenes, frente a estas plataformas, se manejan cómodamente, pero tenemos otros autores para los cuales las nuevas versiones de OJS realmente están como mucho más amigables y mucho más accesibles, pero las versiones anteriores de los parecía diseñado por el enemigo, entonces decimos, ¿cómo hago para, cómo sé si llegó, cómo hago para, bueno, entonces también todo un acompañamiento. Esto probablemente, Rosalba, le sume más tiempo al que además lleva, ¿no? La evaluación del artículo, esto que vos decías que es tan certero, cuando se devuelve el artículo te dice, bueno, ya están las correcciones, bueno, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo las veo? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos con un artículo dictaminado que tiene que, bueno, pero nos parece importante y pensando precisamente en esto, en que por ahí el proceso de edición se iba a abordar y tenemos muchos problemas en común, me pareció interesante por ahí sumar un granito más en esta función de que así como no hay formación para editores, la realidad es que tampoco hay formación para autores, es decir, un investigador, un buen día, muchas veces acompañado primero por autores principales y luego, siendo él el autor principal, se enfrenta al proceso de publicación solo, y no es que hay instructivos o formaciones al respecto. Entonces a nosotros nos gusta rescatar esta idea de la revista como formadora también de los autores, para que todo este mundo de siglas y de requerimientos, digamos, se cumpla, pero sobre todo se entienda por qué se toman estas decisiones y se van incorporando recursos o modificando lógicas. Muy bien, muchas gracias, Adela. Hemos conocido cuáles son los principales problemas, dificultades que se enfrentan las revistas, ¿no? Desde el punto de vista del editor, pero ahora queríamos que nos comentasen muy brevemente en relación con los autores, que son los principales interesados en esa conversación de hoy. ¿Crees que si podéis dar algún consejo o algunas claves para aceptar los artículos en las revistas, algunos consejos principales, o sea, muy puntuales para los autores? ¿Nos podéis hacer brevemente una descripción? Podemos empezar por el doctor César Jiménez, por favor. Sí, gracias. Súper pertinente lo que ha mencionado Rosalba y Adela, comparto completamente lo que han señalado. Lo que pasa es que, pues como les señalábamos hace un momento atrás, los lectores nada más ven el artículo publicado y hay todo un mundo de trabajo atrás, ¿no? Con relación a recomendaciones, o sea, es súper importante hoy en día, sobre todo, leer las instrucciones que plantea la revista, eso es lo primero. Que son instrucciones básicas y que a pesar de que están ahí, aún así seguimos recibiendo muchos trabajos que no se apegan a las instrucciones o a los lineamientos o las recomendaciones que se hacen. Entonces, lo primero es pedirle a los autores y a las autoras que lean, ¿no?, las instrucciones, las recomendaciones, los lineamientos, la cantidad de palabras, la estructura que debe tener el artículo, y que al mismo tiempo revisen artículos publicados previamente en la revista para que se puedan dar cuenta de qué forma se han planteado, ¿no? Porque recibimos trabajos y lo que pasa, hay mucho rechazo editorial. El rechazo editorial básicamente va de la mano en que llega el artículo, se revisa inicialmente que cumpla con los requisitos y los lineamientos y muchas veces no lo cumple y entonces se le devuelve al autor o a la autora y en cierto modo se rechazan, ¿no? Y eso significa que el autor necesite más tiempo o vuelva a someterlo, ¿no?
la revista porque termina ahí el proceso para ese artículo en cuanto a un folio que se le asigna, ¿no? Lo otro es que también tengan ya creado su ORCID. Hoy la última versión de OJS, la 3.3, ya exige ingresar a la plataforma con su ORCID. Es súper importante como metadato, como recién decía Adela. Al parecer, a veces nos ponemos a hablar en siglas, OJS, ORCID, DOI, SJR, JCR, JCI, Scopus y ese tipo de cosas, que para nosotros es un lenguaje normal, pero para muchos autores o autoras pues es nuevo, ¿no? Entonces, que se creen su ORCID, que lean las instrucciones, los lineamientos, que vean la forma en que se pide el trabajo de las referencias, la bibliografía, las citas, ¿no? Que es súper importante, que el trabajo pues tenga la calidad suficiente para su publicación. Fíjate que algo súper importante que mencionaba Rosalba, más allá de la cantidad o de la base de datos que podamos tener en personas que nos apoyan con los dictámenes, tiene que ver en que muchas de las revistas, y esto lo menciono porque lo he conversado con otros editores y editoras, muchas de las revistas académicas en ciencias sociales y humanidades en Latinoamérica, por cada artículo que recibimos, buscamos a las personas más idóneas y especialistas en esos temas. O sea, no es así como que ahora le va a tocar a tal y a cual persona, no. Recibimos algo relacionado con música y grupos indígenas, inmediatamente buscamos en nuestra base de datos quiénes, o si no los tenemos, empezamos a contactar a personas que sean expertas tanto en grupos indígenas como en música para que este trabajo tenga los mejores y mejores evaluadores posibles, ¿no? Entonces, eso también lleva mucho tiempo. Muchas veces los y las autoras se molestan porque dicen, ustedes nos dicen que 6 meses o 7 meses y ya se demoraron un año, 2 meses, y muchas veces este proceso no está al alcance de nosotros porque hay cambios o a veces los mismos autores no responden en tiempo y los propios evaluadores a veces se demoran más tiempo o hay terceras evaluaciones o revisiones anexas que hay que hacer a los trabajos. Bueno, recomendación, que se creen su ORCID, que lean las recomendaciones, sobre todo los lineamientos para presentar los manuscritos, que si dice que el resumen debe tener 150 palabras, tenga hasta el punto del resumen 150 palabras. Si la nomenclatura es que tengan esta estructura introducción, métodos, resultados y conclusiones, y MRC, que lo tenga. Si te dice que debe decir objetivo, metodología y conclusiones, que lo diga. Si te dice que nada más lo tengas en la redacción, pues hazlo en la redacción. Y como decía Rosalba también, que sea lo más atractivo posible porque es lo que recibimos nosotros inicialmente y lo que va a recibir las personas que lo van a evaluar. Que se vea la profundidad del trabajo, que se vea lo interesante del trabajo. Y pues básicamente esas cuestiones, ¿no? Ahora, importante, y con esto termino esta parte, es que hoy la mayoría de las revistas científicas que están en OJS tienen otras formas de publicación, ¿no? Y en este caso la publicación continua ayuda, como lo mencionaba Adela, a que ya no esperemos tanto tiempo con el artículo guardado y esperar a la edición siguiente. También están los preprints y todo, pero la facilidad que entrega esto es que terminando y el artículo estando ya listo, terminado y maquetado, ya puede ser publicado inmediatamente en la revista. Muy bien, muchísimas gracias, César. Rosalba, ¿algo que añadir a estas recomendaciones a los autores? El micrófono, Rosalba. Bueno, yo he platicado con autores jóvenes, estudiantes de maestría o doctorado del Colegio de México, y lo primero que les digo es un recuerdo que tuve yo de un maestro en edición. Él era un experto en revistas comerciales y nos dijo hace 20 años, 25 años, nos dijo, no inventen nada, copien.
copien lo que está bien hecho. Como dice César, acudan a los mejores autores publicados en las revistas. Ahora, las plataformas, el OJS específicamente con el que contamos, tiene la ventaja de tener todo su acervo. En el caso de la revista Estudios Sociológicos del Colegio de México, que el próximo año va a cumplir 40, tiene todo el acervo en acceso abierto. Quiero que los autores sepan, que les quede muy claro, que el acceso abierto es un logro y una propuesta de América Latina, porque en muchos sentidos en nuestros países la ciencia está subsidiada y se permite eso. No es que sea gratis, alguien lo pagó y lo pagan los impuestos de los ciudadanos. Entonces, si tenemos acceso a todo el acervo de todas las revistas, aprovechemos para copiar lo que está bien hecho. Justamente ayer nosotros tenemos a la publicación continua le llamamos primero en línea. Significa que ayer, por ejemplo, nosotros publicamos del doctor Julio Volvinic el artículo Prehistoria del marxismo. Yo lo subo a Facebook y en menos de media hora ya tiene 87 interacciones. ¿Por qué? Porque el doctor es un autor top. Entonces, ¿qué les parece si copiamos a ese autor? Lo copiamos en calidad. Una recomendación principal, además de que lean las normas editoriales. Nosotros en nuestra revista recientemente hemos publicado una lista de comprobación para que, como los niños de la primaria, nombre, dependencia, palomita, resumen de 100. ¿Por qué? Porque todo eso tiene una razón de ser. Decía muy bien Adela, hay que alfabetizar a los autores en ese sentido, porque además los autores que publican una vez no será la única vez que lo hagan. Entonces tienen que ir perfeccionando la manera como entregan sus originales. Otra cuestión importante, reconocer que ellos nos están entregando un manuscrito y nosotros les devolvemos un artículo publicado con las normas de calidad de la edición. Muchos autores, cuando ven sus artículos, dicen, pues es que así escribo. No escriben así, pero pueden escribir así. Este autor que les menciono es un autor que entrega su artículo sin errores. Él me hizo observaciones sobre la formación cuando yo le mandé para visto bueno su artículo, y me dijo, a ver, Rosalba, ¿qué te parece si haces el cuadro más grande y entonces subes 3 líneas para acá? O sea, ya hasta tenía el cálculo de las líneas, pero es inusual, es totalmente infrecuente. Entonces, otra recomendación que yo puedo hacer a los autores es que se involucren con su publicación, porque muchas veces les mando a visto bueno los textos y me dicen, sí, así está bien. No, involúcrate, porque todo es perfectible. Nos pueden ellos enviar mejor calidad en las figuras, nos pueden mandar ellos figuras a color que pueden ser más atractivas para los lectores y que cumplan con todo desde el principio. En mi experiencia también, los autores top, los que entregan de la mejor manera los manuscritos, son los que se publican más rápido. ¿Por qué? Porque los dictaminadores aceptan más rápido un artículo bien estructurado, bien conformado, bien escrito. 2, las evaluaciones son mayormente positivas, tienen las menos observaciones posibles, porque el autor ya hizo ese trabajo. No es que un autor escriba como con prisa o con ganas de que me revisan y ya de allí yo corrijo. No,
que tengan la autoexigencia para que desde la entrega del manuscrito todo esté lo mejor posible. Esas son algunas de mis recomendaciones. Gracias, Rosalba. Excelente, excelente aportación. Adela, como profesora también del taller de periodismo, ¿qué identifica, estás más cercana de los alumnos, ¿no? De los quizás futuros autores, ¿qué identifica de qué dificultades mayores identifica en ellos y qué consejos les puede dar? Bueno, nuevamente compartimos todo, tenemos todos los mismos diagnósticos y atravesamos las mismas situaciones. A ver, para sumar puntualmente a muchas de las cosas que han dicho, sin duda el punto de partida, como dice César, es leer las normas de publicación de la revista. Eso es fundamental, porque como naturalmente completa Rosalba, eso acelera muchas veces los procesos, o sea, los artículos que vienen impecables van ganando tiempo en las sucesivas instancias, obviamente más allá de la calidad científica de su contenido. Una de las cuestiones que a nosotros más tiempo nos lleva en la revisión de estilo tiene que ver con las referencias. A mí me parece que nosotros con los alumnos, o sea, con el sistema de citación en general, tanto hacia el interior del texto como en la composición de las referencias finales, nos parece que hay que trabajar un poco más el uso de gestores bibliográficos. Me parece que si los autores utilizaran más gestores bibliográficos, muchos de los datos que lleva tiempo conseguir o las referencias, armarlas como debe ser, no llevaría tanto tiempo. Me parece que falta mucho todo lo que tiene que ver con la cuestión de los hipervínculos y sobre todo con el uso del DOI. Hay muchísimo inconveniente, todavía se sigue utilizando la URL, ¿viste? Cuando en las referencias, por ejemplo, ponemos recuperado de y aparece la URL, pero resulta ser que las revistas de un tiempo a esta parte, buena cantidad de las revistas, utilizan DOI. Entonces, intentar la utilización de este recurso en lugar de la URL por todas las justificaciones que podemos darle al autor de por qué, ¿no? Porque es un registro permanente, porque no es lo mismo, digamos, te presenta otra estabilidad y otra permanencia a diferencia de una URL. Comparto lo del perfil ORCID y sumaría otros perfiles académicos. Es importante que los autores mantengan actualizados sus perfiles académicos y esta es una tarea que si la vamos haciendo a medida que vamos sumando cosas a nuestro currículum, es mucho más ligera que si un buen día nos sentamos y queremos actualizar tal vez lo que hemos hecho en 2 años. Después quisiera sumar algo más, como un desafío frente a los autores que a veces sucede, tomarse el tiempo de buscar y de recorrer revistas del campo. Porque muchas veces nos quedamos como en algunas de las que conocemos o editadas por ámbitos que conocemos y hay infinidad de revistas, o sea, hasta que entremos a cualquier base de datos para buscar por temática, hay muchísimas revistas y me parece como interesante poder ampliar un poco también la perspectiva de los autores. Nosotros tenemos una política desde hace un tiempo que no es obligatorio, pero que digamos, tratamos de empujarlos a publicar afuera. O sea, salir de las propias revistas de la Universidad Nacional de La Plata, incluso salir de lo que son las revistas argentinas y realmente enviar las contribuciones a revistas de otros lugares. Y esto es una política que estamos trabajando como para, a ver, el artículo está más que en condiciones, si atraviesa un proceso de referato acá con las características que tiene, también lo puede atravesar en otro lado. Y además de ampliar este escenario, como decía César, conocer la revista a la cual vamos a publicar. No hay nada como ver cómo salen los artículos publicados, las características que tienen, o sea, qué tipo de información, como para llegar lo más preparados posibles con nuestra contribución. Me parece que esto y sumaría, que como para cerrar las recomendaciones, depositar la producción en los repositorios institucionales y los repositorios temáticos, sobre todo cuando publicamos en revistas ajenas a nuestra institución, traer esos materiales a los repositorios, ¿no? Como una manera de resguardo. Y por último, y creo que Rosalba también puso un ejemplo interesante de esto, difundir los artículos, no solamente en las redes académicas, sino también en las redes sociales. Hemos visto que la comunicación de la difusión, nosotros tenemos, además de redes académicas, tenemos también Facebook, Instagram, Twitter. Twitter es un lugar donde tienen mucha repercusión los artículos y por lo tanto se comparten, los lectores se enteran y bueno, algún día tal vez lleguemos digamos, a la aplicación más formal de estas métricas
políticas alternativas, pero sabemos que esos son espacios donde la producción circula, se da a conocer, y me parece que el autor tiene también ahí como herramientas para difundir su propia producción de conocimiento. Gracias, Adela. Muy bien. Ya vamos concluyendo nuestro tiempo. Quería preguntar si alguien tiene alguna aportación más que hacer, alguna conclusión, algo que os quedó ahí en tintero. En un minuto, ¿se puede resumir esa conclusión? Yo quiero comentar algo de las recomendaciones para los autores, algo importantísimo que cada que me enfrento a ello, les digo que les quede claro esa parte. El título, 10 palabras, no más. ¿Por qué? Porque estamos pensando que una vez que el artículo ya quedó listo, también por el título va a atraer principalmente a los lectores. Y además en las búsquedas no podemos decir ni más ni menos, vamos andando el camino. Los migrantes en la meseta de Chiapas, o sea, no. Migrantes en Chiapas, punto. 2022, punto, ya. Eso es lo que nos va a traer. Los autores, para resumir, los autores son las estrellas de las revistas. Sin ellos no tendremos revista. Y quiero que sepan que todos los editores estamos interesados, porque es una charla que hemos tenido continuamente, estamos interesados en apoyarlos, en asesorarlos, en hacer pruebas e intentarlo siempre con el propósito de que los artículos tengan la mejor calidad y que siempre tendremos tiempo y disponibilidad para que toda esta parte de la edición salga de la mejor calidad, que se acerquen a nosotros, que antes de escribir sus artículos se acerquen a nosotros, que todo el tiempo se acerquen a nosotros. Nosotros siempre vamos a estar abiertos porque ese es nuestro trabajo. Muy bien, gracias Adela. Rosalba, gracias. ¿Alguien más? Si me permites. Sí, Julieti, fíjate que nada más para cerrar, un tema súper sensible que tiene que ver con esto del plagio, ¿no? Creo que es importante mencionarlo. Más allá de hacer el análisis, me gustaría mencionar que muchas veces recibimos artículos que son producto de tesis, de magíster, de maestría, de máster o de doctorado. Y entonces hoy los repositorios institucionales publican esos trabajos y están en la red. Entonces al utilizar software, ¿no?, de coincidencias, muchas veces da esta coincidencia con el artículo. Entonces lo que se le puede señalar a los autores y a las autoras es que siempre nos avisen, mira, esto es producto de una tesis, ya está en este repositorio para nosotros saber y tener en cuenta ello, y al mismo tiempo incluso no está de más incluir un pie de página en el artículo donde pueda decir, este artículo es producto de una tesis doctoral ya publicada en el repositorio tanto y que puede ser consultada, ¿no? Que pueda ser también parte quizás de la bibliografía, ¿no? O por lo menos de los datos para consultar. O incluso, por ejemplo, hay especialistas, ¿no?, en algunas áreas, en algunas disciplinas, que regularmente trabajan sobre sus trabajos previos, ¿no? Entonces tú dices, oye, hay muchas coincidencias. Sí, el autor también puede señalarnos que este trabajo está hecho con base a un trabajo previo que se ha hecho, ¿no?, en otros artículos y que se pueden encontrar también para consulta. Es decir, mientras más información, mientras más transparencia tengamos en nuestros artículos, todo esto va a ayudar a que el proceso editorial sea mucho más claro, mucho más rápido y no tengamos que estar rechazando, devolviendo el artículo porque encontramos coincidencias, porque nos llamó la atención o porque en la lista decía 3 autores máximo y vienen 4 autores, ¿no? Tú dices, dice 3 autores y entonces está, no, es que es mi director de tesis y el asesor de tesis y la universidad nos exige publicar. Bueno, nuestra revista acepta 3, ¿no? Y por lo tanto, ajustense a esas normas si desean enviar
su artículo. Pero básicamente eso, tener en cuenta que mientras nos entreguen esa información y sean claros y nos digan dónde poder encontrarla, va a ayudar mucho, sobre todo a los artículos que son producto de tesis de posgrado. Gracias, César. Adela, ¿algún comentario para concluir? Quiero sumar algo más que me parece importante, que sé que en muchas revistas se está utilizando y que se viene para, digamos, como una política para la mayor parte, que tiene que ver con la disponibilidad de los datos primarios. Me parece que estas son discusiones que se están sosteniendo ahora, que es importante que los autores, más allá de que las revistas lo soliciten o no, nosotros en la Argentina tenemos una ley sancionada en 2013 sobre los repositorios digitales institucionales en acceso abierto. Esa ley contempla la obligatoriedad de depositar los datos primarios de las investigaciones en repositorios institucionales de acceso abierto. Esto es una política naturalmente que excede a lo que tiene que ver únicamente con las revistas, porque son políticas de ciencia y técnica de las universidades, pero las revistas forman parte de este sistema y como parte del sistema de producción científica se está incorporando, sobre todo, digo, a ver, ciencias exactas, ciencias naturales, tienen repositorios de datos desde hace muchísimo tiempo, las ciencias sociales y humanas no, pero se está empezando a pedir, y por eso me parece, nosotros lo estamos trabajando con algunos autores, los datos a partir de los cuales se construyen las investigaciones. O sea, esto que ahora es, bueno, lo vamos pidiendo, lo vamos subiendo, en pocos años más va a ser una obligación. Entonces me parece interesante que los autores vayan incorporando esta idea de todas aquellas investigaciones que son financiadas con fondos del Estado, los datos primarios a partir de los cuales se construye un artículo, deben acompañar también este artículo. No me voy a explayar en este caso en cómo se procesan esos datos o cómo se suben a los repositorios, pero no quería dejar de mencionar que en esto que decíamos de las cosas que van cambiando y lo que todo el tiempo se suma y lo que se vuelve como a modificar en la producción científica, me parece que esto también es un cambio que se va a terminar instalando en pocos años, que tiene que ver con la obligatoriedad de facilitar los datos, y que es interesante que los autores lo vayan contemplando, hablando dónde depositarlos. Los autores tienen que garantizar que estos datos están en repositorios institucionales de acceso abierto, que deberían ser los de su institución. En los casos en los cuales esto no sea posible, nosotros en las revistas de la Universidad Nacional de La Plata ofrecemos nuestro repositorio institucional, que es el CEDICI, para que esto se haga. Pero bueno, no quería dejar de mencionarlo porque me parece que son, como decía hoy, dinámicas de trabajo que en este momento están implementándose y que en poco tiempo ya van a ser también parte de la cotidianidad de las revistas. Gracias, Adela. Bueno, la verdad es que yo he estado aquí tomando notas y apuntando porque ha sido una clase genial de cómo preparar, de cómo enviar un artículo. Nos han dado claves muy importantes como se esmerar en la importancia del resumen, la importancia del título, la importancia también, como hablaba Rosalba, de seguir, de inspirarse en otros autores, de leer los artículos que publican esa revista, de conocer las revistas, también de identificar si los artículos vienen de otros trabajos, como comentaba César, que muchas veces publicamos resultados de tesis doctorales o seguimos una línea. Aportaciones sin duda muy importantes y que van a ayudar mucho a nuestros autores y todos los que están participando de ese congreso para aprender más. Muchísimas gracias a César por su tiempo, desde tu conocimiento. Adela, muchísimas gracias también por tu participación, por compartir tanto conocimiento con nosotros. Seguramente habéis acercado a los investigadores, a los editores, que es algo que da un poco de miedo respecto, y también a las revistas. Y seguramente que eso va a ayudar muchísimo a la gente que está asistiendo a este congreso y que va a seguir por ese camino académico y publicar en revistas científicas. Gracias a todos y nos vemos pronto.